Mi hermano se acostó con mi prometida durante 6 meses. Toda mi familia los encubrió, así que, vendí mi casa, me mudé a 3000 millas de distancia. Y construí una nueva vida. Ahora, me quieren de vuelta. Hola, Reddit. Bueno, el jueves que los descubrí, se suponía que yo no volvería a casa hasta las 8. Yo, 30, hombre, trabajo como investigador de fraudes y analista de prevención de lavado de dinero. En un banco importante, manejando casos de lavado de activos. E investigando transacciones fraudulentas en toda el área triestatal. Ese jueves en particular. Un caso de fraude de proveedores que había estado armando durante 3 semanas. Se resolvió por sí solo. Cuando los propios registros contables del sospechoso aparecieron en la fase de descubrimiento. Cerré el archivo a las 2:12 de la noche, mi gerente firmó el informe. Y pensé en comprar esas velas ridículamente caras que Dominique siempre mencionaba. Las de esa boutique en la quinta calle, por donde ella siempre caminaba más despacio. Cada vez que pasábamos por ahí. Costaban $38 por algo que olía a vainilla, y que se consumía en 20 horas, pero ella las quería. Y yo quería verla sonreír. El anillo de compromiso me había costado 4 meses de ahorros. El lugar de la boda, el fotógrafo, el servicio de catering, la floristería. Los depósitos para la luna de miel. Yo ya había invertido casi $18,000 en un futuro que parecía valer cada centavo. Eran 4 años de mi vida, cada plan, cada sueño. La camioneta de mi hermano Wesley estaba en el camino de entrada, cuando llegué. No era inusual. Él había estado durmiendo en nuestra habitación de invitados desde enero. Después de ser despedido de su trabajo de ventas, en un concesionario de autos. Algo sobre que los números no alcanzaban la cuota, aunque... La versión de Wesley involucraba a un gerente celoso, y expectativas injustas. No había presionado para obtener detalles, porque no importaba. Él era mi hermano. Necesitaba ayuda. Le di un techo, comida, y cero presión sobre cuánto tiempo podía quedarse. Eso es lo que hacen los hermanos. La casa estaba en silencio cuando entré. Demasiado silenciosa, para haber 2 personas en casa. Los zapatos de Wesley estaban junto a la puerta, su chaqueta en el gancho. El bolso de Dominique en la encimera de la cocina, justo donde siempre lo dejaba. Pero no había televisión, ni música, ni voces. Entonces lo escuché, viniendo del piso de arriba, desde el dormitorio principal. Ese ritmo que no puedes confundir con ninguna otra cosa. La cabecera de la cama golpeando la pared en un compás constante, que reconocí. Porque lo había escuchado antes, desde el otro lado. Aquí está la cuestión sobre momentos como ese, la vida real no se trata de patear puertas. Y lanzar golpes. La vida real es tu cerebro manteniéndose en calma, porque desmoronarte no te da ninguna ventaja. Eso solo te convierte en el malo, en cualquier historia que se cuente después. Subí las escaleras, y cada paso era deliberado. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Ni siquiera se habían molestado en cerrarla por completo. ¿Por qué lo harían? Yo no debía llegar a casa, hasta dentro de 6 horas. Empujé la puerta, y ahí estaban. Wesley se bajó de ella tan rápido, que casi se cae de la cama. Dominique agarró la sábana, como si eso pudiera deshacer, de alguna manera, lo que yo estaba viendo. Como si cubrirse ahora, fuera a borrar la imagen, que ya estaba grabada en mi cerebro para siempre. Mi cama, mis sábanas. La cabecera que había pasado 2 fines de semana armando, porque las instrucciones estaban en sueco. Y la mitad de las clavijas no encajaban bien. Brennan, empezó ella. ¿Cuánto tiempo? Mi voz sonó plana, controlada. Ellos se miraron. Incluso en ese momento, incluso tras ser descubiertos, tenían su propio lenguaje silencioso. Su propia comunicación, que no necesitaba palabras. Fue entonces cuando supe, que esto no era nuevo.
Que no era un momento de debilidad, o un error terrible. Esto era la rutina. ¿Cuánto tiempo, Dominique? Ella estaba llorando ahora, lágrimas reales. 6 meses. 6 meses. Medio año. Desde enero. Eso significaba que empezó justo después de que Wesley se mudara. Justo después de que le ofreciera mi hogar, porque no tenía a dónde más ir. Justo después de decirle que se tomara el tiempo que necesitara, para volver a ponerse de pie. Hice los cálculos de forma automática. 6 meses de cenas que había cocinado para los 3. 6 meses de pagos de hipoteca de una casa, que ellos estaban usando como su nido de amor personal. 6 meses de planificación de bodas. Los recorridos por los salones, las degustaciones de pasteles. Las invitaciones sobre las que tanto nos habíamos angustiado. Los votos que yo había escrito y reescrito, intentando que fueran perfectos. 6 meses de mirarla a los ojos cada noche, y creer que me amaba. Me di la vuelta, y salí. Simplemente bajé las escaleras, pasé por la cocina donde les había preparado el desayuno esa mañana. Pasé por la sala donde habíamos visto películas como familia, y salí hacia mi auto. Conduje hasta el estacionamiento detrás de la biblioteca pública, y me senté ahí durante 2 horas. Con mi teléfono en silencio, mientras procesaba la logística de cómo mi vida se desmoronaba. Luego, me puse a trabajar. Primero, abrí nuestra aplicación bancaria conjunta. 3 cuentas, corriente, ahorros, y fondo de emergencia. Saldo total, $23,847. La mitad de eso, era mío. Dinero que yo había ganado, depositado, y ahorrado. Transferí exactamente $11,923.50 a mi cuenta personal, a la cual Dominique no tenía acceso. Ni un centavo más. No estaba intentando robarle. Estaba protegiendo lo que era mío. Luego tomé capturas de pantalla, del historial de transacciones, retrocediendo 6 meses. Cada cena que había pagado, mientras ella se acostaba con mi hermano. Cada visita al supermercado, donde había comprado comida que ambos comieron. Cada factura de servicios públicos. Que mantenía las luces encendidas en la casa donde me traicionaban. Luego revisé nuestra cuenta compartida de iCloud. La que había configurado cuando nos mudamos juntos por primera vez. Ambos habíamos estado sincronizando nuestros dispositivos en ella, durante años. Su aplicación de notas estaba justo ahí. Encontré lo que buscaba, en menos de 10 minutos. Una nota titulada W, con un emoji de corazón. Entradas fechadas que se remontaban al 14 de enero. 14 de enero, finalmente pasó, se sintió mal, pero también bien. B no sospecha nada. 28 de enero, tenemos que ser más cuidadosos. B casi llega a casa temprano. 12 de febrero, le dije a W que lo amo. Él me respondió lo mismo. 3 de marzo, B casi nos atrapa hoy. Mi corazón estuvo latiendo a 1000, por 1 hora. Esto es muy arriesgado, pero no puedo parar. 22 de marzo, W dice que deberíamos decírselo a B, eventualmente. Aún no. No hasta después de la boda. Tomé capturas de pantalla de todo. Su correo electrónico estaba sincronizado, a través de la misma cuenta compartida. Lo abrí en mi teléfono, desde el estacionamiento, y encontré los mensajes entre ellos. Nada explícito, pero abundaban los "ya te extraño, la noche fue perfecta. Tenemos que tener más cuidado", y contando los minutos hasta que B se vaya a trabajar. Las invitaciones de boda se habían enviado 2 semanas antes. 187 sobres color crema, con nuestros nombres en letra cursiva dorada. Brennan y Dominique, en una fuente que ella había pasado 3 horas eligiendo. El fotógrafo estaba reservado, $2,800, con la mitad pagada por adelantado. El servicio de catering, el DJ, la floristería. Su vestido estaba colgado en nuestro armario, en una bolsa para prendas, que costó $300. Solo para preservar la tela hasta la ceremonia.
Yo había escrito mis votos 3 veces, intentando que fueran perfectos. Todavía estaban guardados en mi aplicación de notas. Los había practicado en la ducha esa mañana, mientras ella, probablemente, le enviaba mensajes de texto a mi hermano, sobre cuándo podrían verse de nuevo. Para cuando terminé de documentar todo, pasaban de las 7. 43 llamadas perdidas, entre Dominique, Wesley y mi mamá. 16 mensajes de voz, 81 mensajes de texto. No contesté ninguno de ellos. Conduje hasta un Holiday Inn Express cerca de la carretera, y pagué en efectivo por una semana. La habitación olía a limpiador industrial, aire reciclado, y a los problemas de otras personas. Pero tenía una cerradura de seguridad, y nadie sabía dónde estaba. Eso contaba para algo. La reunión familiar ocurrió el domingo, en la casa de mi mamá. Ella había llamado desde el teléfono de mi hermana Cassidy. Porque yo ya había bloqueado a todos los demás. Brennan, necesitamos discutir esto como adultos. A las 2. Todos estarán aquí. Debí haber dicho que no, debí haber colgado y bloqueado ese número, también. Pero una estúpida parte de mí, todavía pensaba que la sangre significaba algo. Pensé que entraría, y que le estarían entregando a Wesley sus maletas. Diciéndoles a él y a Dominique que se largaran, y que nunca volvieran. Pensé que mi madre me pondría el brazo por encima. Y me diría que sentía mucho que esto hubiera pasado, y que siempre estaría de mi lado. Fui un idiota. La sala estaba arreglada como para una intervención, cuando llegué. Mi mamá en su sillón junto a la ventana, el que papá le compró, antes de irse. Cassidy en el sofá pequeño, con los brazos cruzados. Luciendo ya molesta de haber tenido que ceder su domingo, para esto. Wesley y Dominique en el sofá principal. Sentados lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran, luciendo cansados. Luciendo tristes, luciendo como las víctimas de su propia historia. El único asiento vacío, era una silla de comedor que alguien había arrastrado desde la cocina. Posicionada directamente frente a todos ellos, como si yo estuviera en un juicio. Me quedé de pie. Brennan, siéntate, dijo mamá. Esa voz, la misma que usaba cuando yo tenía 16 años, y llegaba a casa después del toque de queda. Suave, pero firme. La voz que significaba que ella, ya había decidido quién estaba equivocado. Me quedaré de pie. ¿Por qué está ella aquí? Porque es parte de esta familia, o iba a serlo. Ella es la razón por la que estamos teniendo esta conversación. Dominique empezó a llorar. Lágrimas reales, húmedas y teatrales, justo en el momento preciso. Brennan, lo siento mucho. Nunca quise que esto pasara. Wesley y yo intentamos luchar contra esto. De verdad lo hicimos, pero, a veces, no puedes evitar de quién te enamoras. La observé manipular la habitación, el labio tembloroso. La forma en que se secaba los ojos con el pañuelo, que convenientemente ya tenía listo. La forma en que se apoyaba en Wesley, como si él fuera su salvavidas. Ella había ensayado esto, probablemente, pasó todo el fin de semana perfeccionándolo. Estamos enamorados, dijo Wesley. Su voz se quebró en el momento justo. Sé que el momento es terrible, y sé que me equivoqué, pero lo que Dom y yo tenemos, es real. No planeamos esto. Simplemente pasó. Simplemente pasó, repetí. Durante 6 meses. En mi casa, en mi cama, mientras yo estaba en el trabajo, manteniendo un techo sobre tu cabeza. Porque no podías conservar un empleo. Brennan, no seas grosero, dijo Cassidy, desde el sofá. ¿Grosero? ¿Eso es lo que te preocupa ahora mismo? ¿Mi elección de palabras? Mamá se puso de pie, y caminó hacia mí. Puso su mano en mi brazo, con esa expresión suave y decepcionada. Que yo recordaba de cientos de discusiones, que nunca gané. Cariño, sé que estás herido. Cualquiera lo estaría. Pero Wesley es tu hermano. Es sangre. La familia perdona.
¿Y si Dominique y Wesley tienen sentimientos reales el uno por el otro? Sentimientos reales y genuinos, tal vez sea mejor que esto pasara ahora, antes de la boda. Antes de que ustedes dos cometieran un error, del que no pudieran retractarse. Me quedé mirándola. Esta era la mujer que me había llamado su roca, su hijo confiable, el que siempre aparecía. El que arreglaba las cosas, el que la había apoyado durante 8 meses después de que papá se fuera. Dejándola vivir en mi habitación de invitados, sin pagar alquiler. Mientras ella resolvía sus finanzas. El que había sido su codeudor para el préstamo de su auto, porque su crédito estaba arruinado. El que llamaba todos los domingos sin falta, porque eso es lo que hacen los buenos hijos. Estás poniéndote de su lado. No hay lados, Brennan. Todos somos familia. Estás poniéndote de su lado. Wesley se siente terrible, interrumpió Cassidy, inclinándose hacia adelante. Ambos lo sienten. Esto los ha estado comiendo vivos. No querían lastimarte. Iban a decírtelo ellos mismos, después de la boda. ¿Después de la boda? Me reí. El sonido salió áspero y roto. Entonces, el plan era dejarme casar con ella, ir a una luna de miel con ella. ¿Construir una vida con ella, y luego qué? Sorpresa, ¿tu esposa se ha estado acostando con tu hermano todo el tiempo? Eso no es. Empezó Dominique. Eso es exactamente lo que acaban de decir. Iban a esperar, hasta después de la boda. Estábamos confundidos. No sabíamos qué hacer. Sabían exactamente qué hacer. Lo hicieron durante 6 meses, en mi cama, en cada oportunidad que tuvieron. Estás siendo dramático, dijo Dominique, y algo en su voz cambió. Más dura ahora. Poniéndome a prueba. Se había dado cuenta de que la rutina de lágrimas no estaba funcionando. Así que estaba intentando otra cosa. No es como si nos hubiéramos propuesto traicionarte. Simplemente pasó. Los sentimientos de las personas cambian, Brennan. Así es la vida. Así es como funcionan las relaciones, a veces. Tus sentimientos cambiaron hacia mi hermano, mientras usabas mi anillo. Tal vez el anillo fue un error. Tal vez fuimos muy rápido. Tal vez, si me hubieras prestado más atención, en lugar de trabajar todo el tiempo. Ahí estaba. Mi culpa. Por supuesto que era mi culpa. Yo la había empujado a ello por trabajar demasiado, trabajar para pagar la boda que ella quería. Trabajar para ahorrar para la casa que ella quería. Trabajar para construir el futuro que afirmaba querer. Miré alrededor de la habitación, una vez más. Mi madre, que había elegido a su hijo infiel, por encima de su hijo traicionado. Mi hermana, que había calificado mi reacción de ser engañado, como dramática. Mi hermano, que había pagado mi amabilidad, acostándose con mi prometida en mi propia casa. Durante medio año. Esto es lo que va a pasar, dije, y mi voz era tranquila ahora, mortalmente tranquila. La misma calma que usaba en el trabajo. Cuando revisaba pruebas que estaban a punto de destruir el caso de alguien. Voy a salir de aquí. Todos ustedes van a vivir con las decisiones que tomaron hoy, y en aproximadamente una semana. Todos los que conocemos, cada una de las personas que recibió una invitación para esa boda. Va a descubrir exactamente, qué clase de personas son ustedes. ¿Qué significa eso? La voz de mamá tenía un tono afilado ahora, la primera señal real de preocupación. Significa consecuencias, algo que, aparentemente, esta familia olvidó que existía. Brennan, no hagas nada estúpido, empezó Wesley. He estado haciendo algo estúpido durante años, confiar en ustedes. Eso termina hoy. Salí. Nadie me siguió. Nadie me llamó para disculparse. Nadie corrió a detenerme, ni a ponerse de mi lado, ni a decirme que habían cometido un error. Sí, eso me lo dijo todo. El lunes por la mañana, comencé a construir mi caso como si estuviera investigando un fraude.
Porque eso era exactamente lo que esto era. Congelamiento de crédito en las 3 agencias, nueva cuenta corriente en un banco diferente. Nuevo número de teléfono. Bloqueé cada cuenta, cambié cada contraseña, eliminé a Dominique de todo, y lo documenté todo. Para el martes, había llamado a mi agente de bienes raíces. Y le dije que pusiera la casa a la venta, esta misma semana. Mientras él estaba allí tomando fotos, hice que cambiaran las cerraduras. El miércoles, redacté el aviso formal de desalojo para Wesley. Aviso por escrito de 30 días, correo certificado, con confirmación de firma. Nada emocional, nada vengativo. Solo terminología legal sobre la terminación del acuerdo verbal de arrendamiento de mes a mes. Y el requisito de desocupar las instalaciones. Agregué una línea sobre que habría una escolta del sheriff disponible, durante la mudanza final. Si fuera necesario. El miércoles por la noche, fue la logística de la boda. Llamé al salón, y expliqué la situación sin entrar en detalles. Simplemente, la boda está cancelada. Yo era el único nombre en el contrato. Por favor. Confirmen esto por escrito. Fueron comprensivos, pero firmes. No habría reembolso del depósito. Yo esperaba eso. Solo necesitaba el rastro de papel. Dinero total perdido, aproximadamente $8,400. Un precio pequeño a pagar, para descubrir quién era realmente alguien. Esa misma noche de miércoles, Dominique apareció. La observé a través de la aplicación de la cámara de seguridad, mientras estaba sentado en mi auto. A 3 cuadras de distancia. Golpeó la puerta durante 10 minutos, llamó mi nombre, intentó usar su llave vieja, no funcionó. Me llamó 16 veces seguidas, mientras estaba parada en el pórtico. Eventualmente se fue, pero no sin antes patear la puerta con la fuerza suficiente. Como para dejar una marca de roce, que tendría que explicarles a los posibles compradores. Dominique había enviado 17 mensajes de texto, preguntando cuándo podía ir a buscar sus cosas. Le dije que el sábado, entre las 2 y las 4 de la tarde, bajo supervisión. Podía llevar a un amigo, si quería. Yo tendría el número de no emergencias del sheriff marcado en marcación rápida, por si acaso. La casa salió al mercado el jueves. El jueves también trajo un casi error. Estaba recogiendo la última parte de mi ropa de la casa. Cuando la camioneta de Wesley entró por el camino de entrada. Debió haber estado vigilando mi auto. Tal vez Dominique lo había llamado. Tal vez se habían estado coordinando. Me interceptó en el pórtico delantero, bloqueando el camino hacia mi auto. Brennan, tenemos que hablar. No, no tenemos. Solo dame 5 minutos. Déjame explicarte. No hay nada que explicar. Soy familia. Por eso necesitamos resolver esto. Por eso estoy aquí, para disculparme, para hacer las cosas bien. Algo en la forma en que lo dijo, me hizo mirarlo realmente. Sus ojos estaban rojos, sus manos temblaban un poco. Y no podía sostener mi mirada por más de un segundo, antes de apartar la vista. No estaba arrepentido. Estaba asustado. ¿Qué te dijo Dominique? Pregunté. ¿A qué te refieres? Sobre la cancelación de la boda. Su rostro palideció. Eso lo confirmaba. Ella había llamado a uno de los proveedores, probablemente al salón o al fotógrafo. Y ellos le habían mencionado que la cancelación ya estaba en proceso, y ahora estaban desesperados. Intentando adelantarse a las consecuencias. Brennan, cualquier cosa que estés pensando hacer, ya está hecho. Pasé de largo empujándolo, hacia mi auto. Los correos salen el sábado a las 9:12 de la noche, 187 invitados, más la corte nupcial. Más las redes extendidas de ambas familias. No puedes hacer eso. Nos destruirás. No, tú destruiste esto. Yo solo le estoy contando a la gente sobre ello. ¿Qué pasa con los depósitos?
¿El dinero que perdimos? ¿Perdimos? Me detuve en la puerta de mi auto, y me volví para mirarlo. Ya no hay un nosotros, Wesley. Estoy yo, y están tú y Dominic. Resuelvan sus propios problemas. Brennan, por favor. Te lo ruego. Me subí a mi auto, encendí el motor, y bajé la ventanilla. Debiste pensar en las consecuencias, hace 6 meses. Me alejé. Lo vi encogerse en el espejo retrovisor, hasta que doblé la esquina. El correo se envió el sábado por la mañana, a las 9 de la mañana en punto. Lo había programado la noche anterior, desde mi habitación de hotel. Revisé 3 veces la lista de destinatarios, y leí el mensaje una vez más. Para asegurarme de que fuera claro. Asunto: cancelación de boda, Brennan y Dominic. El cuerpo del mensaje constaba de 4 párrafos. Basado en hechos, sin emoción, sin insultos, sin acusaciones más allá de lo que podía probar. Solo la verdad. Pero aún no había terminado. 30 minutos después, envié un correo electrónico separado a la corte nupcial. Damas de honor, padrinos, las personas que habían comprometido tiempo y dinero, para acompañarnos. El mismo tono fáctico, pero con una línea adicional: si necesitan verificación de estos eventos. O tienen preguntas sobre reembolsos, por favor contacten a Dominic o a Wesley directamente. Devolví la responsabilidad, justo al lugar al que pertenecía. Apagué mi teléfono, y salí a conducir. 3 horas por carreteras secundarias que nunca había tomado, pasando por granjas, campos y lugares donde nadie conocía mi nombre, ni mi familia, ni mi historia. Cuando volví a encender mi teléfono al atardecer, tenía 94 mensajes de texto sin leer. Y 67 llamadas perdidas. Las respuestas se dividieron en bandos predecibles. Apoyo de las personas que me conocían desde hacía más tiempo. Confusión neutral de los invitados que intentaban descifrar la logística. Y control de daños por parte de mi familia, exigiéndome que me retractara de todo. El mensaje de voz de mi mamá fue particularmente memorable. Brennan. ¿Qué has hecho? Todos me están llamando. Todos. ¿Cómo pudiste humillar a tu hermano de esta manera? Guardé el mensaje de voz, tomé capturas de pantalla de todo lo que llegó por texto. Y lo agregué a mi archivo. Las consecuencias sociales comenzaron en menos de 48 horas. Dominic trabajaba como higienista dental, en un consultorio local. Los dueños del consultorio estaban conectados con mis padres, a través de amigos en común. Para el lunes por la tarde, el dueño del consultorio había escuchado lo suficiente como para llamar a Dominic a su oficina. No la despidieron. Eso habría sido un despido injustificado. Pero fue trasladada a su sucursal satélite, a 45 minutos de distancia, y con horas reducidas. En 3 semanas, renunció. Wesley había logrado conseguir un puesto de ventas, en otro concesionario. Unas semanas antes de que saliera el correo. La venta de autos es un negocio de relaciones. Las recomendaciones importan. Los clientes recurrentes importan. La reputación importa. Cuando las personas gastan $20, 000 o $30, 000 en un vehículo, quieren confiar en la persona que se los está vendiendo. El rumor sobre lo que él había hecho corrió por todo el concesionario. Luego, los rumores llegaron a los clientes. Los hombres que le habían comprado autos a Wesley antes. Y que planeaban regresar para su próxima compra. Empezaron a pedir que los atendieran otros vendedores. Las familias que habían recomendado a sus amigos dejaron de hacerlo. Su flujo de clientes se secó. Sus números cayeron un 60% en 6 semanas. La gerencia lo puso en un plan de mejora de rendimiento. Cuando no mejoró, no pudo mejorar, porque el daño a la reputación no sana tan rápido. Lo despidieron ese otoño. Nada de esto fue obra mía. No directamente, no técnicamente. Yo solo dije la verdad una vez.
A las personas que merecían saber por qué no iban a asistir a mi boda. Todo lo demás fue simple gravedad. La casa se vendió en 11 días. Una oferta en efectivo, $8,000 por debajo del precio de venta, por parte de una pareja joven que se mudaba desde otro estado. La acepté de inmediato. Los compradores podían cerrar el trato en 2 semanas, y yo necesitaba irme. Pero antes de irme, tenía asuntos pendientes. Presenté 2 demandas de reclamos menores. Una contra Wesley, por alquiler no pagado. 6 meses de gastos de manutención a valor justo de mercado, por la habitación de invitados. Más los servicios públicos, calculados en $300 por mes, para un total de $1,800. Muy dentro de los límites para reclamos menores. La segunda contra Dominique, por gastos compartidos demostrables. A los que se había comprometido antes de que la aventura saliera a la luz. La mitad del depósito del salón que habíamos pagado juntos, la mitad del depósito del fotógrafo. Y la mitad del adelanto del servicio de catering. Documentación limpia, extractos bancarios conjuntos. Contratos de proveedores con los nombres de ambos. Total, $4,200. Presenté ambos casos el mismo día, pagué por un servicio profesional de entrega. E hice que se los entregaran en sus lugares de trabajo. A través de los canales legales correspondientes. Dominique recibió el suyo en el consultorio dental, durante su hora de almuerzo. Wesley recibió el suyo en la sala de exhibición del concesionario, frente a los clientes. Una humillación pública, entregada legalmente. Las fechas de la corte se programaron para 2 meses después. No me importaba si ganaba, aunque la documentación era lo suficientemente sólida como para que probablemente lo hiciera. Me importaba el proceso. Las cartas certificadas. Las conversaciones incómodas cuando la gente les preguntaba por qué los estaban demandando. El hecho de que sus nombres estuvieran ahora en los registros judiciales públicos. Asociados con las palabras alquiler no pagado e incumplimiento de acuerdo. Esas eran consecuencias que perduraban. Mi jefe había mencionado un puesto en nuestra oficina de la costa oeste, 9 meses antes. Supervisor de operaciones en Portland. Mejor título, mejor dinero, mejores oportunidades. Lo rechacé, porque Dominique no quería dejar a su familia, no quería mudarse al otro lado del país. Y no quería empezar de nuevo en un lugar distinto. Es gracioso cómo resultaron las cosas. Llamé a mi jefe un jueves por la mañana. ¿Ese puesto en Portland sigue disponible? Coordinador regional de operaciones, ahora. Misma oficina, mayor alcance. ¿Por qué? ¿Estás interesado? ¿Cuándo necesitan a alguien? Honestamente, hace 2 semanas. Han estado trabajando con falta de personal desde febrero. Estaré allí en 3 semanas. Antes de que me fuera, el acoso comenzó a intensificarse. Mi tía apareció en mi hotel, luego mi primo, luego amigos de la familia, a los que apenas recordaba. Todos ellos con el mismo guión. La familia perdona. La sangre es más espesa que el agua. Wesley está sufriendo. Dominique está sufriendo. Tienes que dejar esto en el pasado. Redacté una carta de cese y desistimiento. No de un abogado, no podía pagar uno, pero encontré una plantilla en línea, la personalicé. La imprimí en un papel membretado profesional que hice yo mismo, cité estatutos de acoso. Enumeré cada intento de contacto, con fechas y horas. Y la envié por correo certificado a la dirección de mi madre. Con instrucciones de reenviarla a cualquiera que continuara contactándome. Añadí una línea en la parte inferior, cualquier contacto futuro no deseado resultará en la presentación de una orden de restricción. Y en la documentación del patrón de acoso ante la policía local. Funcionó. Las llamadas se detuvieron. La mudanza me costó casi todo lo que me quedaba, después de que se liquidó la venta de la casa. $1,
$700 por el camión de mudanza, $800 en gasolina cruzando 10 estados. Además del primer mes y depósito de seguridad de un apartamento tipo estudio. Que encontré en Craigslist. Para cuando tuve una cama, y suficientes suministros de cocina para alimentarme. Mi cuenta de ahorros mostraba $1.100. Pero nadie me conocía aquí. Nadie me miraba con lástima, ni susurraba cuando yo pasaba por su lado. Nadie preguntaba por Dominique, o Wesley, o la boda que no ocurrió. Yo era anónimo, y ser anónimo era exactamente lo que necesitaba. El trabajo era lo único que me mantenía cuerdo. Llegaba temprano, me iba tarde, resolvía los problemas que nadie más quería tocar. En 8 meses, me ascendieron a gerente de operaciones, con un aumento del 15%. Lo acepté. Luego, pregunté qué necesitaba hacer, para conseguir el siguiente ascenso. 13 meses después de mi llegada, conocí a Meredith. En la fiesta de cumpleaños de un compañero de trabajo. Ella era técnica veterinaria en un hospital de animales, en el sureste de Portland. El tipo de persona, que pasaba sus días cuidando animales asustados, y dueños preocupados. De risa suave, preguntas directas, y una forma de mirarte. Como si realmente te estuviera escuchando, en lugar de solo esperar su turno para hablar. Hablamos durante 3 horas sobre nada importante. Música, películas, las mejores rutas de senderismo a 1 hora de la ciudad. Y sobre si la piña pertenecía a la pizza. ¿Su postura? Absolutamente no, y estaba dispuesta a pelear por ello. Cuando la acompañé a su auto, me dio su número de teléfono sin que yo se lo pidiera. Nuestra primera cita real fue en un restaurante tailandés en el Pearl District. Ordenó lo más picante del menú, y no se inmutó cuando llegó, luciendo como si pudiera derretir el plato. Entonces, dijo ella, ¿cuál es tu historia? ¿Por qué te mudaste al otro lado del país, hasta Portland? Podría haber mentido, y haberle dado la versión suavizada. Un nuevo comienzo, nuevas oportunidades, crecimiento profesional. Todo técnicamente cierto, y completamente vacío de significado. Pero yo ya había terminado de fingir. Así que, le conté todo. El descubrimiento, la reunión familiar, el correo electrónico, las demandas de reclamos menores. La mudanza. Observé su rostro, esperando el juicio, o la lástima, o el movimiento incómodo que, generalmente, aparecía cuando la gente se enteraba de que tu vida había implosionado. Nada de eso apareció. Cuando terminé, extendió la mano a través de la mesa, y apretó la mía. Empezaron a intentar recuperarme, alrededor del mes 18. Primero llegaron los mensajeros no solicitados. Viejos contactos de la escuela secundaria, primos lejanos, amigos de Facebook de la universidad. Personas con las que no había hablado en años, de repente deslizándose en mis mensajes directos. Con variaciones del mismo guión. Tu hermana dice que no respondes sus llamadas. ¿No crees que es hora de seguir adelante? Y Wesley ha estado luchando mucho. Desde que pasó todo. Luego vino la carta de la salud. Un mensaje de texto de mi tío por el lado de mi mamá. Desde un número que no se me había ocurrido bloquear. A tu mamá le diagnosticaron cáncer de mama en etapa temprana. Etapa 1, tratable. Pero está preguntando por ti. Sé que lo que pasó estuvo mal, pero es tu madre, Brennan. Me senté a procesar eso por 3 días. Llamé a Meredith, lo hablé con ella, y analizamos cada detalle. Mamá no había preguntado por mí directamente. Cassidy estaba orquestando el acercamiento, a través de mi tío. La misma dinámica de siempre. La familia coordinándose detrás de escena, para controlarme, manipularme. Y volver a ponerme en línea. Le respondí el mensaje de texto. Dile a mamá que espero que su tratamiento salga bien. No voy a regresar. Su respuesta fue corta. Ella estará devastada. No respondí. El tratamiento de mamá salió bien. Lo sé,
porque Cassidy publicaba al respecto constantemente en Facebook. Antes de que la bloqueara y, también. Fotos de mamá sonriendo en la cama del hospital, descripciones sobre la familia uniéndose. Y superando tiempos difíciles. Ni una sola mención del hijo que no estaba ahí. Por mí, perfecto. Luego, Dominique encontró mi nueva dirección de correo electrónico, 20 meses después de que me fui. Brennan, sé que soy la última persona de la que quieres saber. Sé que probablemente me odies. Y me lo merezco. Wesley y yo terminamos hace 8 meses. Fue un error. Todo lo fue. Tiré a la basura lo mejor que he tenido en mi vida. Por alguien que ni siquiera pudo comprometerse. Cuando las cosas se pusieron difíciles. Fui estúpida, egoísta, y cruel. Y te lastimé de formas que no puedo deshacer. No estoy pidiendo otra oportunidad. Solo necesitaba que supieras. Que sé lo que perdí. Espero que seas feliz en algún lugar. Mereces serlo. D. Lo leí 2 veces, noté el lenguaje cuidadoso, el victimismo implícito. La desviación de culpa de que Wesley no pudo comprometerse. Y el intento de posicionarse a sí misma, como la que había sufrido. Luego, bloqueé su dirección de correo electrónico. Demasiado poco, demasiado tarde, y yo no necesitaba su culpa abrumando mi bandeja de entrada. Las cosas se intensificaron en el mes 22. Un compañero de trabajo mencionó que alguien había estado haciendo preguntas sobre mí. En un lugar del centro de la ciudad. Una mujer que coincidía con la descripción de Dominique. Afirmando ser una vieja amiga que intentaba reconectarse, queriendo saber dónde trabajaba. Dónde vivía, y si estaba saliendo con alguien. Alerté a la seguridad del edificio en mi complejo de apartamentos. Actualicé mis cerraduras a un sistema de teclado numérico, y cambié mis patrones diarios. Diferentes rutas al trabajo, diferente horario de gimnasio, diferente supermercado. Comencé a documentar todo en una carpeta de mi computadora, por si acaso. 2 semanas después, llegó un correo electrónico anónimo a mi dirección del trabajo. Enviado a mí, y con copia a todo mi departamento, incluyendo a mi jefe. Y a 3 niveles de gerencia. Todos ustedes deberían saber que Brennan no es quien dice ser. Es una persona manipuladora y vengativa. Que destruyó a su propia familia. Y culpó a todos los demás de sus fracasos. Llevó a su exprometida a un colapso nervioso. Abandonó a su madre enferma. No confíen en nada de lo que diga sobre su pasado. O su carácter. Sin firma, sin detalles específicos, sin hechos, solo una vaga difamación. Diseñada para hacer que la gente me mirara de manera diferente. Se lo reenvía a recursos humanos en menos de 1 hora. Incluí un resumen de la situación. Exprometida, aventura con mi hermano, distanciamiento familiar, acoso continuo. Proporcioné documentación, capturas de pantalla de intentos de contacto previos. Una cronología de eventos, y copias de la carta de cese y desistimiento, que ya había enviado. Recursos Humanos inició una investigación. El departamento de TI rastreó el correo electrónico. Hasta una dirección IP asociada con una cafetería en la misma ciudad, donde Dominique vivía ahora. No pudieron probar de manera concluyente que fuera ella, Wi-Fi público. Sin registros de inicio de sesión, pero el patrón era lo suficientemente claro. No perdí el tiempo. Contraté un servicio paralegal en línea. Fueron $180 por una carta de cese y desistimiento con formato profesional. Citando estatutos de acoso, y documentando el patrón de contacto no deseado. La envié por correo certificado a la dirección actual de Dominique. La cual me tomó cerca de 20 minutos de búsqueda en registros públicos, para encontrarla. Luego, presenté un informe a la policía local de su jurisdicción. No para presentar cargos, no tenía suficiente evidencia para eso. Sino para crear un rastro de papel. Para tener su nombre en un sistema en algún lugar, asociado con el acoso. En caso de que las cosas escalaran aún más.
Guardé el número de reporte del incidente en mi carpeta de documentación. Los correos anónimos se detuvieron, pero agregué una capa más. Actualicé mi testamento, mis contactos de emergencia y mi información de beneficiarios en cada cuenta que tenía. Puse el nombre de Meredith en todo. Borré hasta el último rastro de mi antigua vida. Añadí una nota en mi archivo de personal en el trabajo, documentando el patrón de acoso y autorizando a recursos humanos a compartir información con la policía, si fuera necesario. Yo ya había terminado de mirar hacia atrás. 3 años después del día en que me fui, todo se alineó. Meredith y yo llevábamos casados 6 meses. Una ceremonia pequeña, solo con amigos y su familia, personas que, realmente, se habían ganado el derecho de celebrar con nosotros. Nuestra hija Lily tenía 3 meses, nació en mayo, con los ojos de su madre. Y mi terca negativa a dormir a horario. Me habían ascendido 2 veces en la empresa. Ahora era director regional de operaciones, tenía una oficina en la esquina, con vista al río Willamette. Un equipo de 14 personas, que me reportaban. El salario no era un dinero que te hiciera rico, pero era lo suficientemente sólido como para que hubiéramos comprado una casa en un vecindario tranquilo. Y dejáramos de preocuparnos por cada compra que hacíamos. La pieza final encajó en su lugar, porque Dominique no podía dejar las cosas en paz. Ella había conseguido un nuevo trabajo, después de dejar el consultorio. Higienista dental en una pequeña clínica, en su ciudad natal. Volviendo a donde había empezado, intentando empezar desde cero. Un puesto respetable, un nuevo comienzo. Lo que ella no sabía, era que el nuevo dueño de la clínica estaba conectado con la Junta Dental del Estado. Y que uno de los miembros del comité de ética de la Junta, resultaba ser el tío de Meredith. No fue algo que yo hubiera planeado. No fue algo que yo hubiera maquinado. Es solo la forma en que los pequeños mundos profesionales funcionan a veces. Durante la cena de Acción de Gracias, en la casa de los padres de Meredith, su tío mencionó que habían tenido que investigar a una higienista que había sido atrapada realizando búsquedas no autorizadas a través del intercambio de información de salud del Estado. Las búsquedas que realizó estaban todas conectadas a una sola persona, dijo él. Un tipo que solía vivir en el Estado, y que se mudó a Oregón. Ella afirmó que solo tenía curiosidad sobre un viejo conocido, pero a la ley IPA no le importa la curiosidad. Casi se me cae el tenedor. ¿Cuál era su nombre? Me lo dijo. Era Dominique. Había estado usando sus credenciales para buscar información sobre mí. A través del intercambio de información de salud. Mi dirección actual, mi empleador, los detalles de mi seguro. Todo se registró automáticamente, porque las leyes de privacidad de la atención médica exigen registros de auditoría. El dueño del consultorio descubrió el patrón durante una auditoría de rutina. Ninguna justificación clínica, ninguna relación de tratamiento, solo acceso no autorizado a información de salud protegida. Le pregunté cuáles eran las consecuencias. Suspensión de la licencia en espera de una investigación completa. Si la Junta determina que violó intencionalmente la privacidad del paciente, por motivos personales, lo cual parece bastante claro por el patrón, se enfrenta a una revocación permanente. Además de una posible responsabilidad civil, si el paciente decide seguir adelante con ello. Yo no iba a seguir adelante con ello. No lo necesitaba. La Junta ya había iniciado su investigación. El registro de auditoría hablaba por sí solo. Sus propias acciones habían creado la evidencia. Yo había presentado un reporte policial 2 años antes, documentado el patrón de acoso, enviado una carta formal de cese y desistimiento, y creado un rastro de papel que demostraba que esto no era una curiosidad aislada. Era parte de un patrón continuo de contacto no deseado. Cuando el investigador de la Junta solicitó información de antecedentes,
Toda esa documentación estaba en una carpeta, organizada cronológicamente, y lista para ser enviada. Conducta profesional inapropiada, violación a la privacidad, patrón de acoso. Todo documentado y fechado. Ella misma se había destruido. Yo, simplemente, había guardado los recibos. 3 semanas después, sonó mi teléfono. Número desconocido. Respondí por costumbre, antes de revisar. Brennan. La voz de mi madre. Por favor, tenemos que hablar. ¿Cómo conseguiste este número? Tu primo me lo dio. Él no sabía. Brennan, por favor, solo escucha. Debí colgar, pero algo en su voz me hizo dudar. Sonaba mayor, cansada, diferente de la mujer que me había dicho que perdonara a mi hermano. Hace 3 años. ¿Qué quieres, mamá? Wesley se está desmoronando, perdió otro trabajo, no puede mantener una relación. Dominique lo culpa de todo lo que pasó con su carrera. Ambos están en una espiral descendente. Y sé que no nos debes nada a ninguno de nosotros, pero él sigue siendo tu hermano. Sigue necesitando a su familia. Él tenía familia. Me tenía a mí. Y eligió acostarse con mi prometida durante 6 meses, mientras yo le pagaba el alquiler. Nos equivocamos, todos nosotros. La forma en que manejamos esa reunión, las cosas que dijimos. Me dijiste que yo estaba siendo dramática. Me dijiste que lo perdonara. Y lo elegiste a él. Me equivoqué. Sí, lo hiciste. Ninguno de los dos dijo nada por un rato. 3 años de nada, y ahora esto. No voy a regresar, dije finalmente. No voy a ayudar a Wesley. No voy a rescatar a Dominique de las consecuencias, que ella misma creó. Ahora tengo una familia, una esposa que me elige cada día, una hija que me necesita, personas que realmente me quieren cerca. Lo entiendo. ¿De verdad? Más silencio. Te extraño, Brennan. Todos los días. Lo sé. Y lo sabía, pero saberlo no cambiaba nada. Extrañarme no deshace lo que pasó. Cuídate, mamá. Colgué. Meredith entró a la habitación, con Lily apoyada en su cadera. ¿Quién era? Mi madre. ¿Estás bien? Miré a mi esposa, y a mi hija que se acercaba a mí, con sus deditos y una sonrisa sin dientes. Miré la casa que habíamos construido juntos, y la vida que nos habíamos ganado. Sí, dije, y lo decía en serio. Estoy bien. La confrontación final llegó 4 meses después. Conferencia de trabajo de regreso en el este, no pude evitarla. Se requería mi presencia, para una cumbre de liderazgo. Cometí el error de hacer una parada, en una cafetería que solía frecuentar. Un viejo hábito. Wesley estaba ahí. Se veía mal. Con 30 libras de más, ninguna de ellas saludables. Ojos que tenían esa mirada plana y vacía. De alguien que había dejado de esperar que las cosas mejoraran. 3 años de consecuencias, escritas en todo su rostro. Me vio antes de que pudiera irme, y cruzó la cafetería en 4 grandes pasos. Brennan. Wesley. ¿Te ves bien? Gracias. Cambió el peso de su cuerpo. La misma energía nerviosa, de aquel día en mi pórtico. He estado intentando contactarte durante años. Solo quería decir. Sé lo que quieres decir. He leído las cartas. Entonces sabes que lo siento. Sé que lo dije antes, pero lo digo en serio. Lo que hice, fue la peor cosa que he hecho en mi vida, y he tenido que vivir con ello. Todos y cada uno de los días desde entonces. ¿Bien? Él parpadeó. ¿Bien? Deberías tener que vivir con ello. Así es como funcionan las consecuencias. Tomas una decisión, vives con los resultados. Aún somos familia.
No, no lo somos. Lo dije sin enojo, sin exaltarme, como un simple hecho. Dejaste de ser mi hermano el día que te encontré en mi cama, con mi prometida. La reunión familiar lo confirmó. Todos ustedes tomaron su decisión. Esto es ustedes viviendo con ello. He cambiado. He estado trabajando en mí mismo. Genial. Ve a ser mejor a otro lado. No te necesito en mi vida. No te quiero ahí. Y, honestamente, ya no pienso en ti. Su rostro se desmoronó. Esa mirada que la gente adquiere, cuando finalmente se da cuenta de que no estás mintiendo. De que realmente se acabó. ¿Y qué hay de mamá? Está envejeciendo. Te tiene a ti. Ella te eligió. ¿Lo recuerdas? Terminé mi café, y dejé la taza vacía, en una mesa cercana. Que tengas una buena vida, Wesley. Lo digo en serio. Solo tenla, lejos de mí. Salí, y no miré atrás. El sol de primavera se sentía cálido en mi rostro. Mi vuelo a casa salía en 4 horas. Meredith y Lily estarían esperando en el aeropuerto, cuando aterrizara. Me subí a mi auto de alquiler, y comencé a conducir hacia el aeropuerto. 2647 millas entre mi hogar y yo. Estaría allí esta noche.